Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. 25 grados en la temperatura a esta hora en Montevideo. Y ya vamos a ver qué dice el Inumet. ¿Cómo estará el tiempo para las próximas horas? Para este martes 14 de febrero tenemos previsto una mínima de 18. La máxima será de 32 grados en esta jornada con cielo nuboso y cubierto. Probables precipitaciones. Para el miércoles 15, mínima 17, máxima 29. Baja un poquito la temperatura y baja un poquito más de cara al jueves 16 de febrero, que tiene una mínima de 16 y una máxima de 25 grados con cielo nuboso y algo nuboso. Ese es el panorama que pinta el Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y para los próximos días. Vamos a contarles algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8:30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias, y tenemos que hablar una vez más del caso Astesiano, porque la defensa de Jorge Berriel informó que el ex custodio del presidente Lacalle Pou reenviaba pedidos del presidente justamente al policía destituido luego de ser imputado por la justicia. Se filtraron capturas de pantalla entre chats entre Astesiano, justamente el presidente de Lacalle Pou, y autoridades policiales. En un rato les contamos más. También ya está en marcha en Roma el juicio que condena a Jorge Trócoli por la desaparición de Elena Quinteros y también, bueno, Rafaela Filipazzi y José Potenza. En un rato nos vamos a ir hasta Italia para conocer de primera mano qué está pasando allí con esta instancia histórica después de una investigación de más de 40 años. Y también vamos a hablar del pasado reciente, porque en las últimas horas el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, César Vega, señaló que recibió información sobre el lugar donde estarían enterrados los cuerpos de detenidos desaparecidos, y esto se lo comunicó al presidente Luis Lacalle Pou y también al ministro de Defensa Nacional, Javier García. De esos temas vamos a estar hablando hasta las 8:30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Mañana soleada a esta hora en la capital, @IMTránsito, @MBDTransporte. Algunos aportes que nos hace el CGM en tiempo real, cortes y desvíos previstos para esta jornada. Miguelete entre Piedra Alta y Avenida Fernández Crespo estará cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de OCE. Se extenderá desde hoy y hasta el 21 de febrero. También Chicago, entre Pasaje B hasta Pasaje Barrios Unidos por tareas de saneamiento, estará cortado hasta las 4:30 de la tarde, desde hoy y hasta el 20 de febrero. Y Ciudad de Bahía Blanca, entre Presidente Lorenzo Valle y Avelino Miranda, de 7 a 17 está cortado por tareas de hormigonado. Vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos en los adelantos. Tenemos que hablar del caso Astesiano una vez más, porque justamente el ex custodio presidencial reenviaba pedidos del presidente Luis Lacalle Pou a Jorge Berriel y posteriormente compartía los datos con el mandatario. La información surgió de algunas capturas de pantalla a las que accedió MBD Noticias. Esto también fue planteado por Juan Fagundes, abogado de Berriel. En las capturas de pantalla que Astesiano enviaba a Berriel aparecen al menos dos casos. Uno data del 4 de julio, cuando Lacalle solicita información a su custodio de un viaje de Lorena Ponce de León unos meses después de separarse. Luego aparece otro pedido del 22 de agosto en el que una mujer solicita ayuda al presidente de la República por Instagram sobre una rapiña. El presidente envía el pedido a Astesiano, quien lo reenvía a Berriel en búsqueda de más información. Sobre esto se expresó Juan Fagundes, abogado del ex subdirector ejecutivo de la Policía Nacional. Habría intervenciones de Astesiano con Berriel donde se le transmitía que la solicitud era directa del presi, del presidente, o como le decía en ese momento, lo que era creíble, porque era la persona que estaba constantemente con el presidente, y hay muchas ocasiones en que el presidente sale públicamente y la gente le pide o le deja cartitas con los datos porque tuvieron algo, y eso se canalizaba inmediatamente a través de Astesiano en este caso, y Astesiano inmediatamente con Berriel. Lo que pudimos ver es que bueno, que eso es así a través de mensajes y de estos sistemas de teléfono que se usan mucho,
donde se corrobora eso y que además son cosas que no le interesaba, por lo menos en las que nos referimos, ni a Astesiano directamente, ni a Berriel, ni a nadie, salvo que alguien se lo hubiese pedido al presidente en esos encuentros de calle, por decirlo de algún modo, pie a tierra. Bueno, y a todo esto, el sociólogo y referente en temas de seguridad del Frente Amplio, Gustavo Leal, va a declarar en calidad de testigo ante la fiscal Gabriela Fossati a propósito del caso Astesiano. Esto para aportar más información sobre este caso. La citación surge luego de que el ex custodia realizara una denuncia de carácter administrativa en la que afirma que Leal visitó a sus padres para ofrecer ayuda. A todo esto, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado reclamó públicamente que Leal aclare la situación al respecto de este caso y agregó que si esto se confirma sería una situación gravísima. A todo esto, el exdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana va a brindar una conferencia, Gustavo Leal, el próximo jueves, para explicar toda esta situación. Así lo confirmaba el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. La sociedad puede tener la tranquilidad de que una vez terminada esa audiencia con la justicia, Leal le va a comunicar a la sociedad uruguaya todo lo que sucedió, sin esconderse nada, que es lo que venimos reclamando al gobierno desde que comenzó el caso Astesiano. Nosotros no nos convocó el Poder Ejecutivo a declarar, convocó a un compañero nuestro, la fiscal Fossati, y a ella es a la que el compañero Leal va a responder y luego se va a reunir con el Frente Amplio, pero primero va a hacer una conferencia de prensa para que al mismo tiempo que a la fiscal le explique toda esta situación, se la explique también a todo el pueblo uruguayo. Acá hay que ser transparentes, hay que ser claros, que es lo que venimos siendo desde el principio. Y si reclamamos claridad para el gobierno, también para nosotros mismos, ¿no? Tengo tranquilidad de cómo trabaja Leal, tengo mucha tranquilidad de cómo se está trabajando el tema, tengo certezas de que la explicación que dé va a arrojar luz sobre la situación, pero sobre todo tengo la tranquilidad de que la justicia puede actuar con libertad, sin presiones. Bueno, muy bien, vamos a dejar el caso Astesiano por un momento y vamos a meternos en uno de los asuntos del día, lo decíamos en el arranque de esta edición de MBD Noticias, porque hoy comienza en Roma el juicio por el secuestro y la desaparición de la maestra Elena Quinteros, que juzgará al represor Jorge Trócoli. Trócoli, integrante de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, también deberá responder por los asesinatos de Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza. Elena Quinteros era maestra y militante del Grupo de Izquierda de Resistencia Obrero Estudiantil, el ROE, luego fundadora del Partido por la Victoria del Pueblo. Estuvo en el Centro de Torturas 300 Carlos. El 28 de junio de 1976 fue detenida ilegalmente por militares uruguayos en los jardines de la Embajada de Venezuela en Montevideo, lo que significó además la ruptura de relaciones con ese país durante la dictadura. Filipazzi y Potenza vivían en Argentina y tras el golpe de Estado de 1976 se exiliaron a Uruguay. Fueron secuestrados el 27 de mayo de 1977 en el Hotel Hermitage de Pocitos. Allí permanecieron detenidos en el Fusna hasta su traslado a Paraguay. En junio del mismo año, sus restos fueron exhumados en una fosa común ubicada en un predio de la policía paraguaya el 19 de marzo de 2016 e identificados tras 40 años de búsqueda por parte de sus familiares. En la audiencia que se va a realizar hoy en Roma se encuentra la periodista Nadia Angelucci, con quien nos contactamos a partir de este momento para conocer, sobre el inicio de este histórico juicio. Y bueno, Nadia, te saludo a la distancia, un placer que estés con nosotros aquí en MBD Noticias. Y bueno, ya te pregunto, ¿qué podemos esperar de esta instancia histórica? Bueno, buen día a todos. Acá sí estamos en Roma, en el aula Bunker. Empezó hoy la primera audiencia con testigos para ese segundo juicio en contra de Jorge Néstor Trócoli. Ustedes saben, él fue condenado ya en Italia en 2021 de manera definitiva a cadena perpetua. Está en un cárcel del sur de Italia, en Carinola. Y bueno, está presente en aula hoy, como estuvo en esas primeras audiencias de ese segundo juicio. En ese momento estamos
en una etapa de testimonio de la historiadora Francesca Lessa. Ella está contando un poco lo que fue el Cóndor, cómo funcionó, con documentación muy valiosa. Esa audiencia fue, en realidad me parece muy importante porque ella está dando un marco muy preciso de lo que pasó en América Latina en los años 70 y 80. Y bueno, y se centró también justamente en el caso de Elena Quinteros, relatando alguna documentación que ella encontró en archivos de la CIA y en archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay. Justo ahora yo tuve que salir del aula, evidentemente, estaba empezando a dar su testimonio sobre el tema de Filippazzi Potenza. También están presentes hoy Luis Puig, ex diputado del PVP, y la historiadora Fabiana Larroba, que pero todavía no han empezado el testimonio. Lo que podemos esperar realmente, bueno, no se sabe, parece que bueno, en ese juicio en contra Tróccoli, que es un juicio mucho más centrado en la persona respecto a lo del Plan Cóndor, donde teníamos muchos imputados, parece que ahora, bueno, todas las pruebas se están poniendo, como se dice, juntas y bueno, parece también que los abogados de Tróccoli están interviniendo más respecto a lo que hicieron en esa primera instancia. El abogado Bastoni hoy, por ejemplo, se opuso al testimonio de Lessa, porque dijo que, bueno, toda la parte histórica ya había sido, digamos, examinada en el primer juicio, pero bueno, la Corte rechazó esa oposición y entonces sí, Lessa está dando ese testimonio realmente, repito, muy valioso. A propósito de lo que decías, Nadia, bueno, ya está condenado a cadena perpetua Jorge Tróccoli, pero bueno, ahora respondes puntualmente por estos 3 casos. ¿Podemos esperar un juicio extenso o crees que puede ser corto? Eso seguramente va a ser más corto, por lo menos, bueno, el calendario que hemos tenido hasta hoy de las audiencias decía que por lo menos en 6 meses esa cosa iba a terminar. Ha habido, creo, unos problemas de que todavía no se ha hablado hoy con, digamos, testimonios. Yo creo que de ahora en adelante van a haber testimonios solo con Zoom, digamos, con una conexión virtual, pero el calendario que habíamos tenido la vez pasada ya parece que no está vigente, entonces al final de esa audiencia también tendremos noticias sobre eso. Ahí está. Nadia, ¿qué es lo que representa esta instancia judicial que tiene, bueno, mucha historia y además implica más de 46 años de investigación, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, eso es, seguramente son esos juicios, digamos, históricos, pero que tienen una vigencia actual. Porque evidentemente para los familiares, verdad y justicia son los retos que los han guiado en estos 40, casi 50 años ahora, porque claro, el tiempo está pasando. Claro. Y porque las redes transnacionales de represión siguen. Y bueno, el testimonio de Lessa también a mí me hace pensar. Lessa fue amenazada por el comando Barnex junto con otros, como Italianse y con otros abogados y activistas militantes de los derechos humanos. Eso quiere decir que, bueno, hay una actualidad también para seguir buscando la verdad y la justicia, para, bueno, para que todo eso no pase más, claro, evidentemente. Claro, estamos de acuerdo. Nadia, en el final, y ya te dejamos volver a la sala, sabemos que, como decías, estabas allí en el medio de la audiencia. Sí. ¿Qué dicen las familias? ¿Qué expectativas manejan en este caso? Bueno, digamos que el caso de Elena Quinteros ya ha tenido un juicio en Uruguay, que es un juicio que, bueno, llegó a la imputación de Juan Carlos Blanco, el único civil, no militar, que se pudo celebrar a pesar de las leyes, de la ley de caducidad. Y bueno, pero esa vez es un juicio en contra de un responsable directo, ¿no? Porque eso se maneja una responsabilidad directa de Tróccoli en el secuestro de Elena Quinteros, la detención en el Fuso, en el secuestro
en la Embajada de Venezuela, perdón. Y entonces eso va a ser muy, muy importante. Además, lo de Ana Quinteros es un caso emblemático. Luis Puig ahora acá lo encontramos entrando al aula y nos dijo que, bueno, la conmoción y la emoción, porque Elena Quinteros era una compañera imprescindible, también una militante seria, preparada, entonces hay mucha expectativa. Y también pude hablar en las pasadas audiencias con una nieta de Potenza, y para ellos, ella me dijo, eso fue digamos, el núcleo de toda la historia familiar, lo que pasó con él. Y entonces todos están convencidos que se tiene que buscar, seguir buscando verdad y justicia. Totalmente de acuerdo. Bueno, Nadia, te queremos agradecer estos minutos con MB Noticias. Muchas gracias y abrazo grande a la distancia. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Pasaba Nadia Angelucci desde Roma, Italia, a propósito de este histórico juicio. Allí lo mencionaba a Luis Puig, representante del Partido por la Victoria del Pueblo, compañero de Elena Quinteros, que va a estar declarando también allí, justamente en calidad de testigo, enviado por el Frente Amplio. Vamos a tener un contacto con él este mediodía en nuestras ediciones de MBD Noticias. Ahora seguimos hablando del pasado reciente, porque como decíamos en el arranque de esta edición de MBD Noticias, el diputado del PERI, del Partido Ecologista Radical Intransigente, dijo que en las últimas horas se le acercó información sobre enterramientos en dictadura, donde estarían, bueno, enterrados militantes desaparecidos en la última dictadura militar. Y en ese marco, Vega transmitió la información al presidente Luis Lacalle Pou y también al ministro de Defensa, Javier García. Tuvimos una reunión de 4 horas con militares que están en posición de señalar dónde están los enterramientos más grandes de los que llamamos desaparecidos, que no son ni nada más ni nada menos que torturados y muertos. Y el presidente, cosa que yo que no esperaba otra cosa, me dijo que procedamos, así que en los próximos días va a haber noticia para todos ustedes, en el sentido de señalar el lugar. Son gente que cuando fueron militares en la actividad estuvieron trabajando en ese lugar, por lo tanto lo conocen muy bien. Bueno, muy bien. Aquí está entonces la palabra de César Vega. Vamos a tener más información más adelante sobre este asunto. Seguimos con otros temas ahora aquí en esta edición de MBD Noticias y vamos a hablar del déficit hídrico que sigue causando preocupación porque la lluvia evidentemente no aparece y en ese marco las autoridades de OCE apelan a la libertad responsable en el consumo de agua potable y piden la colaboración de toda la población para poder enfrentar la crisis. Ciudad de la Costa, los balnearios, todos los balnearios de la Costa de Oro y Minas son las zonas con más problemas de abastecimiento. En el marco de la sequía que atraviesa el país, desde el sábado OCE exhorta a consumir de forma responsable el agua potable, evitando usos no prioritarios como el riego, llenado de piscinas, lavado de veredas, patios y vehículos particulares para impedir que se llegue a una situación de escasez. Según las autoridades, el fin de semana en Montevideo bajó levemente el consumo. Hay lugares en donde fue dirigido el comunicado, en donde la crisis es mayor, donde él sufrió más. Por ejemplo, para dar un ejemplo, Costa de Oro, lo que es el sistema Salinas, cuando se alimenta, sobre todo de Laguna del Cisne y parte del sistema Montevideo, y estamos hablando de lo que va de Arroyo Pando al Solís Chico, bueno, ahí lamentablemente Laguna del Cisne bajó sostenidamente y la estamos apoyando a través de camiones cisternas. O sea, camiones cisternas de agua potable directamente a la usina de Laguna del Cisne y con agua bruta a la laguna propiamente para que el consumo no se vea afectado. Ahí se vio muy afectado. Luego de los departamentos, Minas es otro que a pesar de tener 2 usinas, incluso la que se hace en el año, la que se establece en el año 89 a través de 2 UPAs, que extrae el agua de las nacientes del arroyo Santa Lucía, lamentablemente también se está bajando sostenidamente y bueno, y ahí si no mejora, si no vienen las precipitaciones, tendremos que apoyar también a través de los camiones cisterna para que el abastecimiento no se vea afectado. En los demás departamentos y en los que va dirigido, como también Montevideo, la situación no es tan grave como en estos 2 puntos que acabo de decir,
pero es de cuidado. Bueno, y a propósito de Montevideo, en el marco de la sequía, la Intendencia Capitalina está brindando apoyos a los productores del Montevideo rural. Unos 70 productores pidieron ayuda a la comuna capitalina para, entre otras cosas, limpiar los tajamares para mantener allí las reservas de agua. Entre las medidas implementadas por la comuna está el Fondo de Recuperación No Reembolsable por hasta 80.000 pesos para la pequeña producción como parte del Plan de Mitigación de Acción Climática, además de la exoneración de la tasa general para la pequeña producción que la Junta Departamental aprobó por unanimidad. Entendemos que no tienen capacidad de endeudamiento, por lo tanto, que nosotros brindemos este tipo de asistencia reembolsable sería un error gravísimo. Todas estas medidas, todos estos fondos que nosotros brindamos son no reembolsables. Los productores rurales no tienen hoy capacidad de endeudamiento para asistir a préstamos que luego no sabremos cómo lo pueden pagar. Sí para una asistencia técnica, sí para asistencia fertilizante, sí para limpieza y por lo tanto todos estos fondos son lo que la Intendencia de Montevideo entiende que debe asistir y que fue creado además en conjunto con los productores rurales. A su vez, en convenio con la Dirección Nacional de Aguas, la comuna trabaja en un plan piloto por el cual la dependencia del Ministerio de Ambiente asistirá técnicamente a los productores con el aporte de fondos del gobierno departamental. Un plan piloto para que la DINAGUA, a través de sus técnicos, que necesitamos porque es de su competencia, necesitamos su participación, tanto en la limpieza de cañadas como en la creación de nuevos tajamares, con nuestro objetivo, y hablado con los productores rurales, que también sean de gestión colectiva, ¿sí? Nosotros en ese plan piloto propusimos implementarlo, pusimos los fondos para financiarlo y ahora estamos esperando por la DINAGUA para que, ya digo, de esa muy buena reunión que tuvimos, ¿sí? Brinde los aspectos técnicos para hacerlo. Vamos a salir ahora de los estudios de TV Ciudad y nos vamos a ir al Parlamento, que está trabajando en régimen de comisión permanente, pero que hoy tiene una intensa actividad a nivel parlamentario. Los detalles se los trae Juan Pablo Rodríguez en su móvil. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, José María, para ti, desde luego para nuestro público. Estamos aquí en el Palacio de las Leyes, en el anexo, porque hoy se reunirá la comisión especial que estudia la reforma de la seguridad social, comisión presidida por Pedro Gisdonian del Partido Nacional, con la vicepresidencia de Diana Olivera, representante del Frente Amplio. Hay que decir también que esta comisión cuenta con 12 representantes de la coalición multicolor, con 8 de la oposición, es decir, del Frente Amplio, y con el PERI, que en un principio no estaría tan alineado con los propósitos que el gobierno quiere llevar adelante. Hoy esta comisión va a recibir al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a ONASPU y a República AFAP. Estamos para conversar de estos temas con el coordinador del Frente Amplio, con Sebastián Valdomir, quien nos va a comentar, bueno, cuáles van a ser los principales temarios a tratar en el día de hoy. Gracias por recibir el móvil de MBD Noticias. Bueno, uno imagina que con el Ministerio del Interior quizás se pueda llegar a dialogar. ¿Cuál es la tesitura del sindicato policial, que ya se manifestó en el mes de diciembre en contra y que volvió a reafirmar hace unos días? Correcto, sí. Hoy tenemos a la presencia tanto del ministro del Interior como del ministro de Defensa. El caso más importante de estos es la situación de la caja policial y de la caja militar, que como todos sabemos tienen una asistencia del Estado muy importante para sostener las pensiones y las jubilaciones que se pagan desde allí. El principal punto para preguntarle al ministro del Interior particularmente tiene que ver con la posición de los sindicatos de la policía, que ya se han manifestado en contra, como tú decías. Este gobierno dice que apoya a los policías y apoya a la policía en general, pero está llevando adelante una reforma con la cual los sindicatos ya se han manifestado en contra. Nosotros nos juntamos ayer con los sindicatos de la policía y ellos nos decían que de 10 elementos que tiene este proyecto, 9 son negativos para la policía, para la familia de los policías, que tiene una grave problemática relacionada con salud mental, con el tema de la prevención del suicidio, con temas de violencia doméstica, que deberían ser considerados, por ejemplo, en una cobertura del hospital policial mucho más abarcativa y mucho más potente, que es lo que no se está cumpliendo ahora. Y que esta reforma no va a resolver y está lejos de ubicar este tema como un problema para los funcionarios policiales. Eso para nosotros es un elemento muy importante para consultarle hoy al ministro Heber.
También, bueno, hay un rechazo notorio, o al menos se sabe no, si bien el círculo militar no se ha pronunciado aún, también hay una gran negativa, digamos, de los militares retirados también por esta reforma. Hay un elemento muy importante que tiene que ver con que modificar la caja militar, la situación actual de la caja militar, genera tensiones al interior del gobierno y también genera mucha incertidumbre en los círculos de oficiales retirados y lo que tiene que ver con los funcionarios militares. Nosotros lo que planteamos ahí es, como se le ha manifestado en el Senado, si el ministro está pensando que estas medidas, estos cambios, tengamos en cuenta que se aumentan algunos años para algunos grados para jubilarse, no entorpece o no dificulta la posible aprobación de este proyecto aquí en diputados, dado que hay partidos del propio oficialismo que están poniendo en duda que esto vaya a salir este año. El elemento de la caja militar es uno de los más importantes en esa discusión interna que tiene el oficialismo y que no tiene una resolución, al menos a corto plazo, y por ende nosotros quisiéramos escuchar la posición de los retirados militares, del Círculo, del Centro Militar y de otras entidades que están en el entorno de la institucionalidad militar, además de lo que nos venga a decir el ministro de Defensa. Le hago la última cortita para ir cerrando. La hoja de ruta dice que esta comisión hasta el 31 de marzo tiene un margen de debate. ¿Usted cree que se va a ampliar un poco más este margen? Nosotros pensamos que hoy las condiciones políticas dentro del oficialismo no están dadas para que esto se vote en el plazo que el gobierno pretende. Evidentemente que hay una dificultad interna que ellos tienen. El escenario político ahora no es el mismo que diciembre y como Frente Amplio lo que nosotros estamos planteando es que al no haber condiciones políticas en el oficialismo, lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo y plantear esta reforma para más adelante, porque evidentemente si sale va a salir recortada y con pocos votos del oficialismo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, José María, estas son las principales novedades de lo que va a abordar esta comisión en minutos nada más acerca de la reforma de la seguridad social. Bien, como decíamos, intensa actividad parlamentaria entonces allí que la vamos a estar siguiendo aquí en MBD Noticias. Hacemos una pausa muy breve y ya venimos para el segundo tramo de esta primera edición. Señoras y señores, son las 8 de la mañana, 31 minutos, por lo menos en mi reloj, y se escucha redondeando acá. ¿Se escucha o no se escucha? Redondeando, dice Tania Tavares, porque ya arrancamos con Ciudad Viva. El minuto nada más que les cuento. Vamos a estar hablando con la gente de la Fundación Gonchi Rodríguez y también les vamos a estar llevando todo lo que realiza Uruguay Fototrampeo, animales, nuestra fauna autóctona allí, en su hábitat natural. En un rato les contamos más, pero bueno, hasta acá llegamos con la primera edición. No se vaya de la pantalla de TV Ciudad, porque ya arrancamos con ¿qué? ¡Ciudad Viva! Lo dijo Tania Tavares.